buenas noches. Muchas gracias, Alejandro, por ayudarnos con toda la logística, a todos ustedes pues por acompañarnos en esta sesión y indudablemente pues al doctor Cristian Muñiz que muy amablemente nos va a compartir una charla que de verdad van a disfrutar mucho y van a poder entender con mejor profundidad y claridad cuáles son los principios sobre los cuales funciona no solamente la interpretación de estas señales integradas, sino cómo las señales procesadas podemos explotarlas muchísimo más a cabecera de cama y tenemos muchísima más información que simplemente un número, así que en realidad pues esto es para poner bastante atención, sentarse acá con su cafecito y poder disfrutar y al final pues tendremos abierto un panel de discusión que esperemos en el cual pues participen y son más que bienvenidos a interactuar y que tengamos pues todas sus preguntas muy activas. Bueno, entonces los voy a dejar con el doctor Cristian Muñiz. El doctor pues lo conocimos en realidad en Chile, en las jornadas de neurointensivismo que allí se llaman Sushimi, y tuvimos el grato gusto de interactuar y de compartir algunas ideas eh, y obviamente pues la curiosidad y la fascinación por cómo hacemos el neuromonitoreo en nuestros países y cómo podemos en realidad aprovechar al máximo las herramientas que tengamos a mano. El doctor de base es anestesiólogo y además, pues bueno, no sé si nos contará ahí dentro de la charla un poquito parte de lo que han ido desarrollando, una curiosidad compartida con su esposa, quien es también anestesióloga veterinaria y ambos tienen pues una curiosidad eh, admirable por intentar evaluar en diferentes escenarios eh, pues qué pasa con diferentes estrategias de intervención en pacientes, no solamente humanos, entonces, lo cual creo que les ha ayudado a expandir la mente mucho más, a tener una capacidad de comprender más allá de lo que uno se lee en cualquier artículo de revisión, lo que está sucediendo cuando uno conecta pues un sensor que parece tan simple y tan básico, pero que ya vamos a ver que de fondo pues hay unos procesos matemáticos y físicos muchísimo más encantadores de lo que se ve en una pantalla si tenemos la oportunidad de poder plasmarnos esa curiosidad que nos van a transmitir en los siguientes minutos aquí. Así que bueno, Cristian, de nuevo bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, adelante. Bueno, como decía Jorge, nos conocimos en Congreso Nervioso Chimi. Yo soy anestesiólogo y me desempeño en la unidad de paciente crítico adulto de Clínica Universidad de los Andes. Y me gusta siempre partir por mostrar a mi equipo. Ahí está mi jefe, Danilo Fischer, que es un intensivista con una pasión por el neurointensivo. Y la verdad es que ha sido su generosidad y su visión las que nos han permitido introducir todos estos cambios en la UCI, porque yo vengo del mundo de la anestesiología y en general el intensivo, en mi experiencia yo me formé con una mención en intensivo, pero siempre ha habido ciertas reticencias a algunas técnicas que en el fondo no siempre han convencido en el intensivo, pero nosotros lo hemos implementado en la unidad de cuidados intensivos y la verdad es que los resultados han sido muy buenos, en gran medida por el compromiso del equipo también. Está ahí nuestra químico de la unidad, Vicky, está la jefa de enfermería, María José, y uno de nuestros terapeutas ventilatorios, Cristian Rosales. Yo creo firmemente que en realidad es el trabajo en equipo en total el que genera resultados como los que hemos tenido y no solo la acción de una persona o un equipo. Sí que quería mostrarlo para que los conozcan. Bueno.
como manera de disclosure, yo llevo ya más de 12 años utilizando estos equipos en forma rutinaria en mis anestesias y como les contaba, desde hace 3 años que los introducimos en forma rutinaria a la UCI. Hoy por hoy es casi un estándar de cuidado, o sea, es un estándar de cuidado. Todos los pacientes que están sedados en algún grado, de alguna forma, van neuromonitorizados, estén o no estén ventilados. Doy bastantes charlas sobre este tema, algunas de ellas son pagadas y he dado charlas para casi todas las marcas de estos monitores, pero no recomiendo ninguna marca sobre otra. En eso me mantengo neutral. Eh, el tema de la electroencefalografía procesada ha tenido como un retorno. ¿Ya? Estos sistemas fueron introducidos en el año 93 con BIST por la empresa Aspect y durante un buen tiempo en anestesia cayeron un poco, como fueron un poco dejados de lado porque el uso de los índices, particularmente como el de los índices procesados, no cumplió la gran promesa de reducir los awareness o cambiar mayormente los outcomes, pero eso no fue porque los equipos no funcionaran, sino que porque la interpretación que hace el índice procesado de lo que se está midiendo no era la mejor. Y la verdad es que les hemos dado una segunda chance utilizando otras variables que los monitores proveen y con un entendimiento un poco más acabado de lo que las máquinas hacen. La verdad es que la diferencia ha sido muy sustanciosa. Eh, Así que esto es como un segundo boom de la técnica. Como primer mensaje, dejar en claro que no existen balas de plata. No, este monitor no hace magia. No es que el monitor en sí mismo vaya por sí solo a cambiar el cambiar el manejo de un paciente. Hay pacientes muy difíciles de sedar, hay cerebros muy difíciles de observar y de monitorizar. Pero el monitor al final del día es más información y puesto en manos de alguien que sabe interpretarlo, es una herramienta muy útil, muy dúctil. Como primera pregunta atingente a esta reunión es ¿por qué sedamos en la UCI? Y pongo este meme porque para el paciente que debe pasar por la unidad de cuidados intensivos, el paso por la UCI no es un paseo, no es un spa. El paso por la UCI como el paso por el pabellón pueden ser una experiencia profundamente desagradable y traumática para un enfermo. Partiendo porque está gravemente enfermo y segundo porque muchos de nuestros cuidados pueden ser, eh, pueden ser dolorosos, incómodos o potencialmente traumáticos. Por lo tanto, nuestra intención de sedar a los enfermos, por un lado, es atenuar o aliviar este estrés que implica la enfermedad crítica y los cuidados que deben recibir. Y por otro lado, el hacer que sea para nosotros más fácil el proveer estos cuidados. Entonces, esa es como la razón de sedar a un paciente. Me gusta hacer esta comparación. ¿Por qué? Porque yo me desempeño en el pabellón y también en la unidad de cuidados críticos. Entonces, generalmente, ¿cuáles son nuestros objetivos? Y uno siempre debe tener claro cuáles son sus metas. Y en el pabellón quirúrgico, nuestros objetivos y la razón de usar estos monitores que podría motivarnos es porque queremos anestesia rápida, queremos condiciones quirúrgicas perfectas, ojalá despertares inmediatos con pacientes muy orientados y vigiles, que no tengan dolor, no tengan náusea, que se puedan mover, que nuestros tiempos de recambio ojalá no existan y que todo esto sea gratis, idealmente. En la unidad de cuidados críticos, los objetivos no son tan distintos. Queremos una sedación que sea segura, sin impacto en los sistemas, sobre todo en pacientes que ya vienen con falla de sistema. Queremos sincronías paciente-ventilador perfectas, idealmente un winning precoz y exitoso en el primer intento y cuando nosotros queremos un despertar inmediato, queremos un paciente que no tenga delirium, o que no tenga dolor, que además pueda colaborar con las terapias de rehabilitación y, por supuesto, siempre al menor costo posible, ojalá gratis. Entonces, eh, ¿cuál es el adversario para nosotros en la UCI? En el pabellón el adversario es bastante claro, o sea, para el paciente el adversario es la agresión quirúrgica y la razón de dar anestesia es permitirle al paciente tolerar la agresión quirúrgica. En cambio, en la unidad de cuidados críticos, el adversario suele ser la falla de sistemas, que es lo que lleva a los pacientes a la unidad de cuidados críticos. Y en algunos casos, en algunos pacientes particularmente desafortunados, son ambas cosas a la vez, porque el paciente de UCI también a veces debe operarse. Entonces,
Cuando el paciente de UCI requiere sedación o se va a operar, el clásico comentario es, y que lo he escuchado tantas veces, pero ya a estas alturas al menos mi equipo sabe que no es así. Dicen, claro, el paciente de pabellón es fácil, no es como el paciente de UCI. El paciente de pabellón es un paciente que viene sano, no tiene falla de sistema. A lo cual mi respuesta, y la respuesta que aprendí de mi jefe de beca, que también es intensivista, fue, oye, el paciente de UCI también se opera. Ahora, ante este escenario de que el paciente de UCI es esta suerte de paciente como único e irrepetible que no se parece a nada y que por lo tanto estos monitores que están diseñados para pacientes sanos, hombres jóvenes sanos, en pabellón no tienen utilidad, mi respuesta habitual, y como decía Jorge, es que si este monitor nos permite titular o guiar una anestesia en un animal de otra especie, como en este caso un caballo, que es un paciente de mi novia, entonces en realidad el argumento de que el paciente de UCI es tan distinto empieza un poco a tambalear, ¿no? Entonces, mi mensaje ante esa aseveración es que para usar el monitor en cualquier cerebro, lo importante no es si el paciente que está en la mesa es del grupo de estudio con el que se diseñó la máquina en particular o no, eso es deseable, pero lo importante es entender realmente qué es lo que estoy viendo y en el contexto de mi paciente qué es lo que yo debería esperar ver. En el, en qué es tan distinto el paciente de UCI del paciente de pabellón? Y entendiendo esas diferencias, ¿cómo yo puedo mejorar mis decisiones en un sistema tan variable como es un paciente en falla multiorgánica o que requiere asistencia de cuidados críticos? Y para ser justos, no es que el paciente de UCI sea tan distinto. En realidad, todos los pacientes lo son. Y en la medida en que más aplico esta tecnología y más casos veo en pabellón y en intensivo, más me convenzo y me doy cuenta que la variabilidad interindividual es significativamente mayor de la que pensamos. De modo que el contar con más información siempre va a ser una ventaja. Ahora, probablemente todos conocen al doctor Glaucon Flecken, que es un oftalmólogo, pero además es comediante y hace unas interpretaciones muy buenas de muchas de las especialidades médicas. Una de las cosas que nos pasa a los anestesiólogos en general es que existe esta concepción de que nosotros podemos encender y apagar a los pacientes a voluntad. Y esto reforzado por el uso de índices procesados que dan este concepto, dan esta idea de que los pacientes se sumergieran en la profundidad de la anestesia y luego emergieran. Entonces les traje este clip que lo refleja maravillosamente a mi juicio. Hey, Doc, let me know when you got about 20 minutes left, okay? Yeah, no problem. And we are done. Anesthesia, you can wake the patient up now. Is there a problem? What is it you think we do back here? Well, Do you think we have a giant anesthesia on-off switch that allows the patient to wake up instantly? no? No. Okay, take your time. Thank you. We done? El origen de esta caricatura esta concepción o interpretación de que los pacientes se sumergen en una progresión lineal, desde la alerta, desde la conciencia, pasando por los estados crepusculares de conciencia, donde hay pérdida de memoria, y finalmente cruzando la línea de lo que se llama la inconsciencia o la pérdida de conciencia, el loss of consciousness. Pasado este punto, queremos creer que los pacientes pueden hacerse cada vez más inconscientes y que transitan hacia estados de sueños livianos, profundos y finalmente hacia la inmovilidad que constituye el plano anestésico y posterior a eso hacia la actividad isoeléctrica y más allá de eso, bueno, la muerte. Pero en realidad este es un concepto muy simplista y equivocado porque un paciente que ya está inconsciente no puede estar más inconsciente y los cerebros no disminuyen su actividad en una progresión lineal como un dimmer de luz o un switch
que nosotros podamos revertir. Y además, adicional a eso, y probablemente muchos de ustedes lo han observado, muchos pacientes brincan de un estado de actividad a otro. Un paciente que estaba inmóvil, adaptado al ventilador mecánico o se estaba dejando operar con tranquilidad, de pronto cambia violentamente su estado, se empieza a mover, se desadapta y pareciera no respetar esta transición lineal pasando por todos los planos que debió haber cruzado en esa progresión hacia la conciencia. De modo que parece que esta concepción de profundidad pareciera no satisfacer en la realidad de lo que le pasa a los enfermos. Y del mismo modo, cuando me dicen, bueno, pero es que el numerito mágico, el índice del cual el más famoso es el índice espectral, ¿no? El índice espectral pareciera que no se condice con lo que al paciente le pasa, no con el nivel de sedación y muchas veces los colegas le han perdido la fe a estas tecnologías porque el índice no se condice con la realidad. Entonces, ahí uno puede responder con una pregunta muy simple y esto se lo puede preguntar uno a cualquier intensivista. ¿Puedes acaso tú resumir todas las variables ventilatorias en un solo número? Sabemos que la driving pressure, la compliance, la presión plató, nada es suficiente para describir toda la complejidad del pulmón. Y si eso es así, ¿qué les hace pensar que la complejidad del cerebro puede ser resumida en un solo número adimensional? Es igualmente absurdo. Entonces, como mensaje central a esta conferencia es la profundidad anestésica no existe. Es un concepto ficticio, no describe la realidad y este concepto de que los pacientes son una suerte de submarino que se sumergen en la inconsciencia es lo que nos lleva muchas veces a errores de interpretación. Recientemente, recientemente, la semana pasada, se realizó el Congreso 50 de Anestesiología en Chile y en esa ocasión se le confirió el grado de maestro de anestesiología al doctor Pablo Sepúlveda, ha sido y sigue siendo mi maestro y mi mentor. Así que, y en virtud de su nombramiento, el doctor Sepúlveda nos regaló una nueva definición de anestesia general que me parece pertinente compartir con ustedes porque aplica también al concepto de sedación. El doctor Sepúlveda nos dice que la anestesia general, más que un coma inducido reversible, es un estado farmacológico relativamente reversible. ¿Reversible a qué? A la dinámica oscilatoria cerebral previa a la inconsciencia. Y que la anestesia en realidad consiste en desacoplar módulos y redes que participan en la emergencia de lo que llamamos conciencia conectada. Y que el rol de la anestesia quirúrgica y por cierto de la sedación en intensivo es la contención de la respuesta homeostática nociceptiva producto de la anoxia quirúrgica o del estímulo nociceptivo en la unidad de cuidado intensivo. Y que por tanto la acción anestésica debe restringirse a la inhibición mínima necesaria para cumplir estos objetivos y que debemos evitar desequilibrar los sistemas o los loops interoceptivos que sostienen este carácter oscilante y autoorganizado del sistema nervioso, endocrino e inmunológico. Como ven, es una definición muchísimo más elegante, más robusta y que se acoge mucho más a lo que nosotros observamos en la realidad. Ahora, si descomponemos la definición del doctor Sepúlveda, que es muchísimo más completa, podemos concluir ciertas cosas, que el cerebro es un sistema que es dinámico, y como es dinámico, está en permanente cambio y movimiento. Este cambio y este movimiento tiene un carácter oscilatorio, que quiere decir que el cerebro puede moverse en una dirección y retornar en contra de esa dirección o moverse en otras direcciones. Y también, que me parece muy, muy importante, tiene una propiedad de autoorganización, o sea, es un sistema que es autoorganizado. Ya les voy a explicar por qué. De todas estas características, el cerebro en lo que hace es, a través de la integración de diferentes regiones y de diferentes estructuras evolutivamente muy conservadas y que constituyen sus módulos o redes, es procesar información en forma congruente para producir lo que se llaman los fenómenos emergentes. Y el principal fenómeno emergente del que nos interesa a nosotros tener conocimiento es lo que llamamos conciencia conectada. Y es interesante porque ningún ser humano necesita aprender a estar consciente, es un fenómeno que ocurre. El cerebro espontáneamente, en la mayoría de los casos, salvo aquellos pacientes que tienen enfermedades severas del sistema nervioso central, en general la mayoría de los seres humanos logra
alcanzar este estado de conciencia conectada sin necesitar aprenderlo. ¿Y esto por qué ocurre? Es porque la naturaleza, a través del curso de la evolución, generalmente tiende a resolver problemas. Y cuando encuentra una solución, tiende a conservar aquellas soluciones que funcionan. Un buen ejemplo de eso es la estructura de la mano, por ejemplo, que a través de diferentes especies puede ser adaptada para diferentes propósitos, pero conserva una estructura central que se ve conservada. Del mismo modo, los cerebros, los sistemas nerviosos centrales, siguen el mismo principio. Y en la medida en que la naturaleza logra resolver la integración de información en los seres cerebrados, ¿cierto? Lo que va haciendo es conservando las estrategias que funcionan, las estructuras que vemos transversalmente presentes en diferentes especies, y lo que vemos es un aumento de la complejidad del cerebro como sistema. Y es así como vemos que los cerebros más simples tienen cortezas de menos capa, y a medida que los cerebros adquieren potencia y ganan complejidad, llegamos a la corteza cerebral de 6 capas, también conocida como neocórtex, que es básicamente el sumum de la evolución hasta el momento. Esto es lo mejor que la naturaleza ha diseñado hasta el momento en términos de cerebro. Ahora, el cerebro, a diferencia de un órgano que funciona más para lograr conciencia y menos durante la inconsciencia, su funcionamiento es distinto. Y el cerebro como sistema dinámico, oscilante y autoorganizado funciona en lo que llamamos el borde del caos. En la organización de la materia tenemos dos extremos. Por un lado tenemos la estasis, que es la ausencia de interacciones y de movimiento y ausencia de complejidad, donde las partes que conforman los sistemas están ordenadas en forma muy predecible y no hay ninguna interacción, no hay movimiento, es un estado más bien fome, digamos, donde no ocurre nada. En el extremo contrario tenemos el caos, una condición en que las partes del sistema tienen tal nivel de interacción y con tal erraticidad que nada congruente emerge de ahí. Pero existe una zona de operación óptima, ¿cierto? Donde la cantidad de interacciones es la suficiente y el caos o el desorden es suficiente, pero hay una cantidad suficiente de orden para que esta inmensa interacción de partes permita la emergencia de cosas que tienen contenido y que tienen sentido. Y es así como la naturaleza resuelve, ¿cierto? Organizar las estructuras nerviosas para que dentro de este borde del caos generen fenómenos emergentes que son de una complejidad mucho mayor a la actividad de cada una de sus partes por separado. Y un buen ejemplo es este, por ejemplo. Aquí lo que están viendo es una tremenda bandada de pájaros, ¿cierto? Que pareciera conformar un organismo completo en sí mismo. Y si miramos el comportamiento que tienen al volar, pareciera mucho más complejo que el simple volar de cada ave por sí misma, por separado. El cerebro es un poco parecido a esto. Las neuronas y las zonas y los módulos que conforman el cerebro, al integrar información y al funcionar en forma coordinada, logran esta complejidad. Y de esa complejidad emerge el fenómeno emergente de conciencia, y cuya máxima expresión es la conciencia conectada. Entonces, para que haya emergencia, necesitamos que exista un concepto importante que es la criticalidad. Existe un punto crítico de interacciones y de complejidad de las redes neuronales que son compatibles con la aparición del fenómeno de conciencia. Y en este intervalo de funcionamiento, que es el que naturalmente alcanzan todos los cerebros humanos, ¿cierto? En forma espontánea, es donde se manifiesta la conciencia conectada. Y entonces nosotros, cuando queremos sedar o dormir a un paciente, no necesitamos apagar el sistema por completo o desarticularlo por completo. Simplemente necesitamos llevarlo a un estado subcrítico o supercrítico, pero fuera de este pequeño intervalo de trabajo óptimo donde la conciencia es posible. Entonces, esto es cuando el doctor Sepúlveda, a esto se refiere el doctor Sepúlveda cuando habla del desacoplamiento de módulos. Yo no necesito apagar todo el cerebro, todo el tronco, todo el neuroeje para que el paciente esté bien anestesiado o bien sedado. Simplemente necesito hacer que las diferentes redes y los diferentes módulos que conforman el cerebro como sistema dejen de conversar entre ellos y dejen de integrar información en forma eficiente. Solo logrando eso, el fenómeno emergente de conciencia conectada desaparece. Y eso me permite a mí ahorrarme la depresión excesiva del sistema nervioso central. ¿Cómo sedamos en la UCI? ¿Qué es lo que hacemos?
Y siendo súper simplista y en básico, lo que hacemos es ofrecerle al cerebro drogas, ¿cierto? Le ofrecemos compuestos químicos que modifican su actividad y pretendemos observar el efecto de estas drogas, que puede ser a través de escalas de sedación, de análisis conductuales, de examen clínico o de análisis a través de monitores, como por ejemplo el electroencefalograma. Ahora, nuestro problema es que el cerebro del paciente crítico es un sistema que tiene alteraciones de la fisiología. O sea, este cerebro que necesita trabajar, necesita encontrar ese intervalo crítico desde el cual pueda emerger la conciencia conectada. El paciente que llega a la UCI tiene alteraciones que atentan contra la posibilidad del cerebro de lograr esto. Y para efectos de la sedación o de la anestesia, podemos dividir estas alteraciones en aquellas alteraciones que son farmacocinéticas, que cambian la forma en que las drogas entran, se distribuyen y se eliminan por el cuerpo, o alteraciones farmacodinámicas, referido eso a alteraciones sobre el efecto que las drogas producen en el cerebro. Nosotros podemos entender que un paciente que llega a la unidad de cuidados críticos y que tiene alteraciones en sus proteínas plasmáticas, en su permeabilidad vascular, en el gasto cardíaco, o que viene sometido a una polifarmacia sustantiva, no se va a comportar igual que otro paciente que no tiene esas alteraciones. Y del mismo modo entendemos que un cerebro que está sometido a inflamación, a trauma, a hipoxia, a hipoperfusión o que tiene alteraciones metabólicas tampoco se va a comportar como un cerebro normal sano. Entonces, todas estas consideraciones son importantes al momento de entender cómo el enfermo de la UCI responde a la sedación. Aquí le tenemos miedo al sedar al paciente en la UCI o al anestesiarlo en pabellón. Nosotros queremos utilizar drogas para lograr efectos deseados, como son la amnesia, la sedación referida a la contención de la agitación o de la angustia o de la ansiedad, hipnosis, a veces inmovilidad, pero queremos evitar efectos no deseados como la depresión cardiovascular, la depresión respiratoria o el aumento de la mortalidad. Y para eso tenemos que preguntarnos, cuando estamos sedando a un enfermo, ¿qué es lo que estamos realmente mirando? Cuando yo miro al paciente y lo miro conectado al ventilador mecánico o lo miro conectado al monitor de presión arterial y de frecuencia cardíaca, lo que estoy mirando es la función del tronco cerebral y del neuroeje. Estoy mirando la respuesta neurovegetativa. En ausencia de conciencia, en ausencia de la capacidad de experimentar cognitivamente el dolor, ¿ya? Lo que tenemos realmente es la nocicepción, no dolor. Para que un paciente sienta dolor debe estar despierto y debe ser capaz de vivenciar la experiencia cognitiva que es el dolor. Pero eso no significa que un paciente ante un estímulo nóxico, estando inconsciente, no vaya a reaccionar. Lo que sucede es que la nocicepción produce respuestas neurovegetativas o autonómicas. Y si nosotros estamos juzgando el plano de sedación o el plano de anestesia a un paciente a través de la hemodinamia de su frecuencia cardíaca o de su presión arterial, lo que estamos haciendo es juzgar el efecto de drogas dirigidas a modificar la actividad cortical del neocórtex mirando la respuesta del tronco cerebral, una estructura mucho más robusta y diseñada para no fallar, no una estructura delicada como el neocórtex. Nuestro objetivo, por lo tanto, debería ser el neocórtex, debería ser aquel estructura cerebral desde donde emerge la mentalización, entendida como el procesamiento de información con un fin homeostático y la cognición, ¿ya? Y si nosotros estamos llegando a dosis suficientes para suprimir la actividad del tronco cerebral, el neocórtex hace mucho rato que ya no está participando de la historia, digamos. Sabemos además hace ya bastante tiempo que la depresión excesiva de la actividad cerebral y las anestesias demasiado intensas o demasiado depresoras de función se asocian a peores outcomes. Sabemos que los pacientes que están sobresedados en la UCI no solo se complican más, sino que se mueren más. Y por supuesto nosotros no queremos eso. Ya no, la cantidad de literatura al respecto es sustantiva, o sea, no tenemos dudas respecto de que excedernos en la sedación o en la anestesia es muy malo para el enfermo. De modo que si mi interés es mirar la actividad del córtex, o sea, el efecto de mis drogas sobre el neocórtex y no sobre el tronco cerebral, para poder observar eso necesito mirar la actividad cerebral y afortunadamente lo podemos hacer. Cuando el paciente no tiene capacidad conductual de respondernos, no está despierto, lo que podemos hacer es mirar la actividad cerebral.
de forma de entender si el efecto de nuestras drogas y el efecto de las condiciones que llevan al paciente a los cuidados críticos, porque no toda la actividad cerebral se modifica por fármacos solamente. Esto nos permite entender qué es lo que está ocurriendo a nivel del córtex y por lo tanto, qué es lo que el paciente necesita. Todos los sistemas de encefalografía procesada, de electroencefalografía procesada, tienen más o menos pueden entregar más o menos la misma información. ¿Ya? Hay algunas diferencias estéticas y algunos monitores son bihemisféricos, algunos son monohemisféricos, pero en resumen, todos ellos pueden entregar una información que es equivalente. ¿Cómo funcionan estos monitores? Lo que hacemos es poner un electrodo sobre la superficie del cráneo, generalmente en la frente, en la región cerca del giro prefrontal. ¿Por qué? Porque está accesible. No, la mayoría de la gente no tiene mucho pelo en esa zona y en general, salvo los pacientes que tienen traumas faciales o craneanos, en general está disponible esa zona, sobre todo en anestesia. El electrodo lo que hace es quedar en contigüidad a la corteza cerebral del giro prefrontal y donde ocurre la acción que nos interesa es principalmente en la capa 3 y en la capa 5 del neocórtex, donde están las neuronas piramidales. Las neuronas piramidales están dispuestas, afortunadamente están dispuestas mayoritariamente en paralelo, lo que hace que sus voltajes se sumen y nos permiten captar la señal eléctrica que producen. Cuando una neurona piramidal realiza un potencial de acción o se depolariza, lo que genera es un pequeño campo eléctrico extracelular. Ahora, este campo eléctrico extracelular o potencial de acción extracelular es demasiado tenue para ser captado por un electrodo de superficie. Eh, Ahora, pero afortunadamente, como tenemos muchas de ellas, la energía es suficiente para que sí lo podamos ver. Ahora, si nos centramos en la actividad cerebral de solo una neurona, vamos a ver que la podemos clasificar en virtud de su frecuencia, porque todos los potenciales de acción de las neuronas describen ondas en los monitores que miden oscilografía, y podemos clasificar estas oscilaciones, esta actividad eléctrica, la podemos clasificar en virtud de su frecuencia. Y es así como tenemos frecuencias lentas, tenemos actividad delta en torno a 1 a 4 Hz, tenemos actividad teta en torno a 3 a 4 y 8 Hz, perdón, y luego tenemos este intervalo que es de particularmente nuestro interés, sobre todo en anestesia, que es el intervalo de la actividad alfa, en torno a 8 a 12 Hz. Por sobre eso viene la actividad beta y finalmente la actividad gamma, que la mayoría de estos monitores filtra porque es muy rápida y muy ruidosa. Ahora, como les decía, cuando la neurona genera su potencial de acción y descarga, se depolariza, produce este potencial eléctrico extracelular, que como les decía, es demasiado tenue para ser captado por un electrodo de superficie. Pero afortunadamente tenemos muchas neuronas piramidales y todas ellas dispuestas mayoritariamente en paralelo, lo que hace que sus potenciales voltaicos se sumen. Al sumarse las ondas provenientes de la depolarización de cada neurona, se genera un potencial, lo que se llama el potencial de campo local o local field, que es lo que nosotros conocemos como el trazado electroencefalográfico crudo. Ahora, este local field en general se compone, como les dije, de las frecuencias de diferentes grupos neuronales. Y para nosotros es de interés entender cuáles son las frecuencias a las cuales está trabajando la corteza que queremos observar. Y solo mirando el trazado crudo a veces no es tan sencillo, porque como les dije, el trazado se compone de diferentes frecuencias combinadas entre ellas, que al interactuar unas con otras sobre el mismo medio, se distorsionan y producen esta imagen de trazado tan errático o tan a la vista caótico. Lo que está ocurriendo en general, o sea, detrás bambalina, digamos, es que las diferentes frecuencias están interactuando entre ellas, entre el mismo medio, y eso es lo que produce este trazado que se ve tan carente de forma. Ahora, sabemos que los trazados, los patrones de actividad electroencefalográfica cruda, frontal, de giro prefrontal, suelen asociarse a condiciones clínicas y sobre todo dependiendo de la droga que nosotros usemos como sedante. Esta progresión que les muestro aquí es particularmente cierta para las drogas GABAérgicas como son el propofol, el etomidato, el midazolam, la benzodiazepina, los vapores halogenados. Cuando tenemos un paciente despierto o covigil, ¿ya? Lo que vamos a ver principalmente es un trazado que llamamos beta, ¿cierto? Frecuencia sobre 25 Hz o hasta 25 Hz. Y lo que vamos a ver es un patrón particularmente de baja amplitud voltaica, de frecuencia rápida y muy errático.
Cuando comenzamos la administración de sedantes, generalmente a dosis baja, lo primero que vemos es la inhibición de las interneuronas inhibitorias del frontal. Y eso se traduce en excitación, en lo que llamamos zumbido beta. Aumenta, como las primeras neuronas en apagarse son las interneuronas inhibitorias, pareciera que el frontal se desinhibe, se suelta de esa inhibición. Y lo primero que vamos a ver es un aumento de la amplitud voltaica conservando la erraticidad y la frecuencia. Y esto en general es lo que vemos cuando un paciente tiene excitación paradojal. Si seguimos aumentando la concentración de drogas GABAérgicas que van a ir enlenteciendo la actividad de las neuronas piramidales, vamos a ver actividades más compatibles con sedación y la aparición de oscilaciones más lentas. Y generalmente lo que vamos a buscar es este intervalo de trabajo en torno a la actividad alfa, de 8 a 12 Hz. Y generalmente esta actividad se va a ir montando sobre un patrón un poco más lento que es la actividad delta. Y vamos a ver este patrón alfa-delta o slow alfa que vemos acá. Ahora, si continuamos en el aumento de la dosificación, nos vamos a acercar a otros dos patrones que por lo general, no queremos ver, ¿ya? Que son el patrón de estallido y supresión, que consiste en estallidos de actividad interpuestos o separados por intervalos de actividad isoeléctrica. Entonces, el patrón de estallido y supresión es isoeléctrico, estallido, isoeléctrico, estallido. Lo siguiente al estallido y supresión es el isoeléctrico plano, o el isoeléctrico pleno, excepto el coma carus, donde no vemos o no podemos reconocer ningún tipo de actividad cerebral. Generalmente no es que los patrones de actividad sean dañinos, sino que se asocian cuando los cerebros manifiestan esta actividad, nos están diciendo que algo está pasando. En general, este no es el patrón de actividad para el que el cerebro está diseñado para funcionar, y generalmente cuando los vemos, sabemos que están pasando cosas que pueden no ser deseables. Existen excepciones, por supuesto, los pacientes, sobre todo los pacientes con injuria cerebral severa, muchas veces nosotros queremos llevarlos a estos patrones como excepción muy extraordinaria, porque en la medida en que la actividad eléctrica cerebral decae, también decae el consumo energético del cerebro. Y es en estos contextos particulares en que queremos ahorrar energías del tejido cerebral, es que nosotros podemos querer inducir ex profeso actividad isoeléctrica o ritmos de estallido y supresión. Pero esa es más bien la excepción y no la regla. Ahora, ¿por qué no usamos el electroencefalograma crudo de regla? Porque la estructura errática que ya les comentaba yo, que proviene de la interacción de ondas de diferentes frecuencias en diferentes proporciones, al médico clínico habitualmente le parece poco práctico, le parece difícil de interpretar y muchas veces lo es, por cierto que lo es. No así el electrocardiograma, que tiene una morfología bastante característica y que si bien existen electrocardiogramas difíciles de leer, al menos es fácil darnos cuenta cuando no tenemos el trazado sinusal clásico al que estamos acostumbrados. Pero pareciera que el trazado electroencefalográfico es particularmente más complejo y eso desincentiva a los clínicos a utilizarlo en el bedside. Entonces, para eso se diseñan estos sistemas de electroencefalografía procesada que toman esta información y buscan desplegarla y agregar información accesoria que nos permite interpretarla con mayor facilidad. Entonces, para resumir un poco lo que estas máquinas hacen, se toma la actividad cerebral y esta actividad cerebral es captada por un sensor que es el clásico cintillo que le ponemos a los pacientes, ¿no? Este sensor lo primero que toma es la actividad cruda, el local field. Y esta actividad cruda, además de eso, el sensor lo que busca es medir y captar la impedancia eléctrica y también captar la calidad de la señal e identificar la presencia de artefactos. El local field potential, ¿cierto? El trazado electroencefalográfico crudo es descompuesto por la máquina en sus frecuencias fundantes, y ya les voy a mostrar cómo, ¿ya? Y junto con la actividad, con la calidad de señal y con el artefacto, el monitor es también capaz de captar la actividad muscular, la actividad electromiográfica. Recordemos que nosotros tenemos un aparato músculo aponeurótico superficial en la cráneo, entonces hay músculos en la frente que son capaces de introducir señal eléctrica, ¿ya? Combinando estas cosas, la calidad de señal, el artefacto, la electromiografía y la descomposición en sus frecuencias del local field o del electroencefalograma crudo, es que la máquina, a través de la aplicación de un algoritmo matemático, construye este índice numérico, del cual el más famoso y más conocido es el índice biespectral, ¿cierto? El BIS. Y
pero eso no es lo único que la máquina nos entrega. La máquina también es capaz de entregarnos un porcentaje o tasa, que es la tasa de supresión, que es interesante para nosotros de saber, porque lo que hace la máquina al entregarnos la tasa de supresión es observar un minuto, 60 segundos de trazado, y decirnos qué porcentaje de ese minuto el trazado es isoeléctrico. Y en general, lo que nosotros queremos es una tasa de supresión de cero, al menos en anestesia o en el paciente no neurocrítico. Además de la tasa de supresión, el porcentaje de actividad isoeléctrica, la máquina nos entrega otro valor que a primeras pareciera sencillo de entender, pero es quisquilloso, que es la frecuencia de borde espectral o el CEF95, que se los voy a explicar más adelante. Y junto con esto, la máquina es capaz de tomar esta información y reestructurarla o reanalizarla utilizando lo que se llama análisis espectral, generando un espectro de frecuencias. Y usando este espectro de frecuencias es capaz de construir lo que se llama la matriz de densidad espectral o el DSA, el Density Spectral Array. Y esa es el mapa de colores que vemos en el monitor, la matriz de densidad espectral. Ahora, de todos estos valores, el que yo menos utilizo, y aquí le robé una diapositiva a mi querido amigo Jaime, es el índice. Y esta es una suerte de talla interna que tenemos porque esta foto me la mandó para decirme no encontré ninguna forma mejor de explicarle a mi becado de anestesia que no quiero que se fije en el índice numérico. Ahora, como mirar el electroencefalograma crudo parece difícil o puede ser difícil, y como el índice numérico no es particularmente útil, o nosotros pensamos que no es particularmente útil, entonces una solución fue usar la espectrografía y la matriz de densidad espectral. Y entonces aparece este paper que es maravilloso y que ya a esta altura es un clásico de dos tremendos investigadores como son el doctor Emery Brown, que es un neurofisiólogo extraordinario, y Patrick Purdon, que es un bioingeniero, un PhD, que juntos colaboraron en el desarrollo del monitor SedLine, por ejemplo. Entonces, ellos nos entregan este paper que habla sobre la electroencefalografía para anestesiólogos y el uso de las huellas o firmas de ciertos fármacos en la actividad cerebral. Y entonces nos entrega este paper estos patrones modelos de matrices de densidad espectral que se asocian al uso de ciertas drogas en particular. Y entonces el doctor Brown y el doctor Purdon nos dicen, cuando usted use Propofol, usted lo que va a ver es esta banda de acá, la voy a pintar acá. Cuando usted use Propofol, lo que va a ver es esta banda aquí de actividad rojita aquí y rojita acá. Cuando use sevoflurano va a haber algo parecido, pero los va a ver más cerca y va a haber un poquito de actividad entre medio, ¿cierto? Cuando usted use ketamina va a haber actividad en frecuencias más rápidas y cuando use dexmedetomina va a haber este registro un poco más apagado y va a haber ausencia de actividad aquí arriba. Y entonces, claro, ¿qué es lo que dijo la gallada en general, digamos, el público usuario en general? Listo, con esto estamos. Ahora nos aprendemos los patrones modelos y estamos listos. Y a ese le llamo yo el intensivista macho alfa lomo plateado, que dice, con esto estamos listos y no hay que meterle más cabeza a esta máquina. El problema es que a veces los matrices de densidad espectral no se parecen a ningún modelo. No hay ningún patrón, no hay ningún patrón clásico del paper que nosotros podamos reconocer. Y cuando eso sucede, entonces toda la utilidad de habernos aprendido los patrones deja de tener utilidad. Ahora, ¿por qué nos ocurre esto? Porque nosotros estamos cometiendo un error fundamental, que es pretender que todos los cerebros de los pacientes se modifiquen para calzar con el patrón que nosotros queremos ver, en vez de entender que el cerebro va a manifestar su actividad propia. El cerebro no nos va a preguntar, sino que va a manifestar su actividad. Y nosotros a lo que más podemos aspirar es a mirar la actividad del cerebro en virtud de lo que le estamos dando y entender cuál es esa actividad y qué es lo que le está pasando al cerebro. Y luego decidir, lo que estoy mirando con esta droga, en este paciente, con esta matriz de densidad espectral, ¿me hace sentido o no? Ese debería ser en el fondo el enfoque. Entonces, para dos pacientes que están, por ejemplo, en SAS1 o en RAS-5, ¿cierto? Y que están inmóviles, están bajo sedación en la UCI, yo puedo ver que clínicamente no hay diferencia, pero al mirar la actividad cerebral puedo ver patrones radicalmente diferentes.
Y el patrón que ven acá, por ejemplo, este patrón que ven acá, podría ser perfectamente compatible con una sedación con dexmedetomidina o podría ser un patrón de propofol donde hay exceso de la dosificación. O podría haber un cerebro que metabólicamente está lo suficientemente alterado como para no tener actividad en frecuencias más rápidas. Y en cambio, en este otro paciente, yo veo esta banda de refuerzo alfa que es clásica para anestesia o sedaciones en base a agonistas GABA. Entonces, ahora, para poder entender el espectrograma y en la matriz de densidad espectral, yo necesito entender cómo es que la máquina toma el potencial de campo local, toma el electroencefalograma crudo y lo convierte en esta paleta de colores. Si no logro entender cómo hace la máquina esa conversión, me es mucho más difícil entender qué es lo que la paleta de colores me está mostrando. Y como yo les dije anteriormente, la actividad cerebral se puede, ¿cierto?, clasificar según su frecuencia y lo que la máquina va a hacer o va a intentar hacer es tomar el potencial de campo local y descomponerlo en sus diferentes frecuencias fundantes, las frecuencias que lo integran. Y cuando haga esto, es capaz de medir la cantidad de cada una de estas frecuencias y generar un gráfico, ¿cierto?, de potencia para cada frecuencia que forma parte de la señal original. Cuando nosotros miramos el potencial de campo local o el electroencefalograma crudo, lo que estamos viendo es la señal en lo que llamamos el dominio de tiempo. ¿Y por qué dominio de tiempo? Porque lo ponemos en una línea que recorre el tiempo de izquierda a derecha por convención, sobre la cual la actividad muestra esta oscilación a tiempo real. Entonces, esta onda que les muestro está en lo que se llama el dominio de tiempo y yo arbitrariamente le he asignado una frecuencia de 3 Hz o 3 ciclos por segundo. Entonces, si yo quisiera mirar esta señal en lo que llamamos el dominio de frecuencias, o sea, si quisiera saber qué frecuencias hay y qué proporción de la señal se constituye de 3 Hz, lo tendría que mirar en dominio de frecuencia y lo que me mostraría el dominio de frecuencia es que el 100% de la señal presente corresponde a 3 Hz. Y es lógico porque esta onda es solo una onda única, sinusoidal, en 3 Hz. Por lo tanto, no podría esperar otra cosa. Ahora, ¿qué pasa si mi señal, en vez de tener solo una frecuencia, tuviera dos? Y en este caso, tengo una señal que tiene una frecuencia de F y una señal de 2F, ¿cierto? Entonces voy a ver ambas frecuencias, una que está acá, ¿cierto? Y voy a ver la segunda frecuencia que está acá. Ah, perdón, voy a cambiarla de color ahí. Y en la mezcla de estas dos frecuencias veo este patrón que es un poquito más errático que solo una onda sinusoidal única. Y si someto esto al procesamiento de la máquina y lo paso a un dominio de frecuencia, me va a decir, mira, hay dos frecuencias, F y 2F. Y las proporciones son iguales. Hay igual cantidad de F igual que de 2F. Si yo le aumento la dificultad ahora a la máquina y le entrego una señal con muchas más frecuencias, por ejemplo acá, tres frecuencias, pero además de eso, diferentes cantidades de cada frecuencia, entonces cuando la máquina transforme eso al dominio de frecuencias, me va a mostrar un gráfico distinto. Me va a mostrar que hay esta cantidad de la frecuencia 1, esta cantidad de la frecuencia 2 y esta cantidad de la frecuencia 3. ¿Cómo hace eso la máquina? ¿Cómo hace la máquina para descomponer la señal y medir la proporción de sus frecuencias? Eso lo hace a través de esta ecuación matemática que es la transformada de Fourier. ¿Ya? En particular, la transformada rápida de Fourier, que es una abreviación de la ecuación. Ahora, afortunadamente, esta la máquina lo hace por su cuenta y no tengo que hacerlo yo. Y lo que hace la máquina es, a través de la transformada de Fourier, es cambiar de dominio de tiempo a dominio de frecuencia en forma libre. ¿Ya? Ahora, la gracia de esto es que cuando yo miro la actividad y se la someto a un análisis de Fourier, tomo el dominio de frecuencia y lo puedo descomponer en aquello que lo forma y puedo medir cuánta cantidad de frecuencia de cada frecuencia hay y me permite analizar cuantitativamente la señal. Entonces yo cuando miro el Fourier digo, ah, perfecto, este paciente tiene una actividad cerebral cuya frecuencia predominante, lo que más hay es actividad alfa, por ejemplo, o actividad delta. Y eso se condice o se vuelve razonable según la droga que yo esté usando. Aquí visto de otro modo, ¿cierto? Nos genera este gráfico de barras, ¿cierto? Que es básicamente la fórmula de frecuencias que tiene la señal original.
Ahora, entonces podemos decir que el análisis espectral, que es este gráfico, ¿cierto? El análisis de todas las frecuencias que componen el potencial de campo local y su cantidad. Ahora, el análisis espectral es una fotografía en el tiempo, es como tomar un electrocardiograma de reposo o una radiografía, ¿cierto? Estoy mirando un instante específico de tiempo y lo que yo quiero es análisis a tiempo real. Quiero una medición constante que se refleje con lo que está ocurriendo. Para poder hacer eso, la máquina repite permanentemente el análisis de Fourier y lo hace cada 1,2 segundos en general. Las máquinas tienen más o menos esa tasa de refresco. Entonces van haciendo el análisis de Fourier, la transformada de Fourier, en forma repetida y van apilando el resultado de este análisis de la onda electroencefalográfica. Y a través de eso componen este mapa tridimensional que es la matriz de densidad espectral, que en este caso es tridimensional. Ahora, por qué los colores? Y los colores es porque yo tengo tres ejes cartesianos, ¿cierto? Tengo un eje X, un eje Y y un eje Z. Entonces, entonces necesito darle una característica a uno de estos valores de modo de poder representarlo en dos dimensiones. Ya se va a entender. Este es un espectrograma tridimensional a tiempo real de una señal de sonido y como ustedes ven, la máquina está repitiendo el Fourier permanentemente y está descomponiendo la oscilación en este gráfico de frecuencia, ¿cierto? Y le está asignando los colores más cálidos a aquellas potencias que son más altas. Como yo les decía, los monitores que nosotros usamos en pabellón o en la UCI me muestran una matriz de densidad espectral en dos dimensiones, no en tres. Entonces la pregunta es, ¿cómo llego de tres dimensiones a estas dos dimensiones? Y lo que la máquina hace básicamente es cambiar su punto de observación. La máquina mira el gráfico en 90 grados desde arriba y como yo dejo de tener la sensación de profundidad o la altura de estos picos de análisis de onda, la máquina le aplica una paleta de colores para que yo pueda entender qué picos son más altos o más cercanos a mí, a la pantalla. De modo que en el análisis de la matriz de densidad espectral, lo que estoy viendo son los Fourieres apilados en el tiempo de la distribución de frecuencias en la señal electroencefalográfica, pero vistos rotados en dos dimensiones. Y la paleta de colores lo que me da es la noción de potencias para cada frecuencia. De modo que si yo quiero interpretar la matriz de densidad espectral, tengo que entender dos cosas muy importantes. La primera es que mi presente está aquí. Este es mi presente, el borde derecho de la pantalla. Todo lo que esté hacia la izquierda es el pasado, es una tendencia. Y para yo poder entender qué es lo que me está mostrando en la matriz de densidad espectral en colores, tengo que fijarme en el eje X, en el tiempo, y tengo que fijarme en la distribución de frecuencias. Entonces, en este caso, para el minuto, por ejemplo, aquí voy a inventar que este era el minuto 5. En el minuto 5, yo tenía 25 decibeles de potencia para la frecuencia entre 0 y 1. Probablemente esto es actividad delta. Y tengo mucha actividad delta aquí. En el minuto 20, por ejemplo, acá, en el intervalo de frecuencias entre 10 y 15, pongamos acá, inventemos que eso es 12, yo tenía más o menos 13 a 14 decibeles de potencia para esa frecuencia. Eso es actividad alfa. Quiere decir que a los 22 minutos el paciente tenía un patrón de actividad principalmente alfa. Y si me voy, por ejemplo, al minuto 30, aquí la mayor actividad la voy a ver en frecuencias bajas y voy a ver muy poca actividad en cualquier otra frecuencia que esté sobre lo cierto, los 2 o 3 Hz. Esta es la forma en que uno lee la matriz de densidad espectral, recordando siempre que este es el presente y recordando también que la máquina requiere tiempo para hacer todo el procesamiento matemático que les he descrito. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo en la forma en que se construye la matriz espectral puede ir desfasado de mi presente inmediato. Ahora, probablemente muchos de ustedes han usado sistemas de monitorización hemodinámica que miden área bajo la curva como Vigileo o como otro sistema de análisis hemodinámico para medir gasto cardíaco. Cuando yo tengo la distribución de frecuencias de la actividad eléctrica cerebral distribuidas en un gráfico como el espectrograma, yo también puedo calcular el área bajo esa curva. Y puedo entender que el área bajo esa curva se condice con el poder total del cerebro en ese minuto. Y entonces, entendiendo que el área bajo esa curva puede corresponderse con el poder total, es que yo entonces puedo hacer otro análisis, que es la frecuencia de borde espectral.
La frecuencia de borde espectral es la frecuencia que calza en el punto que divide el 95% de la potencia cerebral a un lado y el 5% al otro lado. De modo que si mi frecuencia de borde espectral en este caso, por ejemplo, es de 18 Hz, quiere decir que la mayoría del poder de ese cerebro está oscilando en 18 Hz o menos. Puede estar todo acá abajo, ¿ya? Puede haber aquí el 90%, aquí un 5% y el 5% que me falta acá para llegar al 100% está a este lado, ¿ya? Pero lo que yo sí sé es que para frecuencias sobre los 18 Hz, o sea, 20, 25, 30, solo me quedan 5% de la potencia cerebral al asignar a ese intervalo de frecuencias. ¿De qué me sirve esto? Que si yo tengo una frecuencia de borde espectral, por ejemplo, en 10 o en 12, que es compatible con una actividad alfa, la probabilidad de que ese enfermo tenga suficiente actividad beta para que el paciente reconstituya conciencia conectada es muy bajo, probabilísticamente es muy bajo. Se los voy a explicar de otra forma más simple también, porque como les digo, este concepto es engañoso. Si yo les dijera que voy a hacer una fiesta en un edificio que tiene 12 pisos y que a esa fiesta están invitadas 100 personas, pero yo les digo que de esas 100 personas, 95 están desde el piso 8 hacia abajo, yo les podría hacer la pregunta, ¿dónde es la fiesta? Muy probablemente no es tan fácil de responder porque podría ser en cualquiera de los pisos, de los 8 primeros pisos. Lo que yo sé es que es poco probable que sea en cualquiera de los pisos del 8 hacia arriba, porque hay solo 5 personas del piso 8 hacia arriba, y salvo que sea una fiesta muy fome, la fiesta no va a estar en esos pisos, porque hay muy poca gente para integrar una fiesta en esos pisos. Ese es el verdadero valor de una unidad de la frecuencia de borde espectral. Decirme qué tan probable es un fenómeno que requiere frecuencias rápidas, como la aparición de conciencia conectada, pero no es un segundo índice y tampoco es un marcador de la frecuencia primordial o es una certeza, tampoco me da una certeza absoluta de que en el fondo el paciente esté en una frecuencia adecuada. Es simplemente un valor límite. Volvamos entonces un poco a la UCI. Hasta ahora hemos visto cómo la máquina analiza y interpreta la actividad cerebral, pero principalmente respecto de drogas, ¿cierto? Existen drogas que producen el lentecimiento de la función de la actividad cerebral, como son los GABAérgicos, propofol, midazolam, lorazepam, sevoflurano, etomidato, ¿cierto? Tiopental. Y existen fármacos que también aceleran la actividad cerebral, como ketamina, ¿cierto? O óxido nitroso. Pero también el cerebro puede modificar su actividad o puede modular su actividad en respuesta a fenómenos no farmacológicos. Y nosotros debemos entender que el paciente que llega a la unidad de cuidado crítico es más que solo un cerebro, y por eso les recomiendo mucho este editorial que es muy, muy bueno del doctor Christian White, que se titula No, ningún cerebro es una isla, No Brain is an Island. Y entonces acá el doctor White lo que nos dice es que no podemos pretender que todos los fenómenos de cambio y todas las disfunciones asociadas al cerebro se deban solamente a droga, porque el cerebro está integrado con el resto de los sistemas. Entonces, lo que le decimos a los becados y a la gente que pasa con nosotros en la UCI, el delirium como disfunción cerebral debemos nosotros entenderlo como parte de la falla orgánica múltiple, no solo asociada al uso o exceso de uso de drogas, sino que también a una manifestación de la enfermedad misma del paciente. Y el cerebro del paciente que llega a la UCI puede estar alterado por muchas cosas. Sin duda, y por cierto, que las drogas que nosotros les administramos o las que los pacientes hayan consumido antes de ingresar, porque también recibimos pacientes que vienen por policonsumo o por intoxicaciones. Pero el cerebro del paciente de la UCI también está sometido a inflamación, a sepsis, puede estar sometido a actividad convulsiva, a lesiones o trauma, puede sufrir de hipoxia, de hipoperfusión o alteraciones metabólicas, entre otras cosas. Y todo eso va a modificar o va a modular la forma en que el cerebro se comporte y, por supuesto, la expresión de ese comportamiento. Entonces, miremos un caso real, y este caso me lo consultó el doctor Carlos Velázquez. Lo que tenía Carlos era un paciente, me llamó una noche diciendo, mira, tengo un paciente con una neumonía con influenza que está muy grave, tiene una insuficiencia renal crónica
y cuando yo lo recibí, este paciente estaba recibiendo propofol a 2 miligramos por kilo por hora, fentanil a 3 microgramos por kilo por hora, y estaba muy asincrónico. Y lo que hizo Carlos fue suspender el propofol e iniciar Precedex. Y además agregó bloqueo neuromuscular. Y el patrón electroencefalográfico de ese paciente era el que ven ustedes ahí. Lo que estamos viendo, las barras negras, son periodos de supresión de actividad eléctrica o estallidos y supresión. Y seguido de eso vemos intervalos donde hay un poquito más de actividad. Entonces, con este trazado y con este paciente, como se los describo, las alternativas para Carlos eran las siguientes. Lo primero que le dije, Carlos, por favor, y esto es súper importante cuando usamos estos monitores, cambia la velocidad de barrido. Yo le pedí que la pusiera en 30 milímetros por segundo, que cambiara la escala de voltaje para poder ver con más claridad, a una escala menos exigente, y que ajustara la calibración de la matriz de densidad espectral, también en la escala de la matriz de densidad espectral. En estas condiciones, este fue el registro que me mandó Carlos ya ajustado. En estas condiciones, el paciente seguía desadaptado al ventilador, estaba con una presión arterial de 198/89, 121 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, tenía un trazado muy lento a la actividad cerebral, tenía una actividad principalmente delta y bajo delta, y tenía bordes espectrales bajos 7 Hz, con una tasa de supresión en torno al 4%. Entonces, si me preguntan a mí y lo que yo le respondí a Carlos, le dije, mira, la corteza de ese paciente se ve profundamente deprimida de actividad. Y él me decía, pero ¿cómo? Si está hipertenso, está taquicárdico y está desadaptado al ventilador. Entonces, en esa situación, la pregunta es, ¿qué hubiese hecho usted? Carlos tenía dos alternativas. Interpretar al paciente como despierto y aumentar las dosis, agregar más sedación, por ejemplo, agregar midazolam, volver a iniciarle el propofol pero a mayor dosis, asociar propofol con Precedex, subir el fentanil a 3,6 microgramos, por ejemplo, o tomar una conclusión opuesta, decir, el córtex ya está excesivamente deprimido, nuestro problema aquí es el tronco cerebral, y lo que voy a hacer es que voy a suspender ese fentanil que ya estaba muy alto y asumir que probablemente había algún grado de hiperalgesia secundaria al uso de fentanil, iniciar metadona, que es un fármaco mucho mejor para prevenir hiperalgesia o para manejar pacientes con hiperalgesia, y suspender el Precedex y cualquier otro depresor de conciencia. Y como ustedes ven, estas dos alternativas eran más bien opuestas, o sea, son dos direcciones totalmente contrarias. Carlos hizo la alternativa B. Y a las 12 horas, después de haber iniciado metadona, haber suspendido fentanil y dejarlo sin ningún supresor de actividad cerebral, ¿qué es lo que le pasó al paciente? El córtex empezó a recuperar actividad rápida, el paciente se adaptó al ventilador, la presión se normalizó, la frecuencia cardíaca bajó y el paciente dejó de suprimir. Lo que el paciente requería en ese minuto no eran hipnóticos, sino que eran antinociceptivos. Y probablemente la clave era no seguir titulando la corteza cerebral, o sea, guiándome por la actividad del tronco cerebral. Y esto lo logró Carlos sin relajo neuromuscular. Este es el patrón del paciente después de estos ajustes. Y ven ahí, hay algunos atisbos de actividad un poquito más rápida, pero ya el paciente ya no está suprimiendo. El estallido y supresión es más que solo dosis de drogas. Es también un problema metabólico. Recuerden que la neurona no solo depende del agonismo GABA o de las drogas que nosotros estemos utilizando como causa principal de su enlentecimiento o su disminución de función. Si la neurona se queda sin energía, tampoco va a poder reconstituir su potencial de acción. Y por lo tanto, el estallido y supresión también es un marcador de estrés metabólico. Muchas veces los pacientes pueden suprimir en ausencia de fármacos, solo porque energéticamente esos cerebros están muy al límite. Y aquí les comparto esta tabla del Dr. Klassen, que muestra que la actividad cerebral se correlaciona y se condice estrechamente con la perfusión cerebral y con la disponibilidad de sustrato metabólico para su funcionamiento.
Por lo tanto, y esto no debería impresionarnos porque el cerebro es más o menos el 3% del peso corporal, pero se lleva el 25% del gasto cardíaco. Es de los principales consumidores de energía. Por lo tanto, si el paciente viene severamente enfermo y está depletado de energía y sustratos metabólicos o su presión de perfusión cae, no es de extrañarme que el cerebro disfuncione solo por eso. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es este paciente que fue sometido a un TAVI. El TAVI es un recambio valvular aórtico percutáneo, ustedes ya lo deben conocer. Y lo que ocurrió acá, este trazado electroencefalográfico, por supuesto, se corresponde con esta actividad cerebral, o sea, un espectrograma totalmente encendido, una matriz espectral encendida. Pero ¿qué es lo que ocurrió acá? En este intervalo de acá, aquí hay ausencia de actividad eléctrica. Todas las frecuencias decayeron y toda la actividad eléctrica decayó. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Ese es el momento en que esta paciente se le infló se desplegó la válvula aórtica, se puso un balón que se infló para poder desplegar esta válvula que se parece a un stent y durante ese intervalo de tiempo se obstruyó por completo el tracto salivar ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el cerebro se quedó sin flujo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Automáticamente cayó en estallido de supresión. Posterior al despliegue de la válvula y restituido el flujo sanguíneo cerebral, ¿qué es lo que vemos? Recuperación de la actividad cerebral. Aquí lo mismo. Lo que estamos viendo acá son episodios de estallido y supresión que se condicen con el desplazamiento de una cánula arterial en un paciente que estaba en circulación extracorpórea. Este, por ejemplo, es un paciente que tuvimos en la UCI que hizo una sepsis de foco abdominal muy severa. De hecho, observen ustedes que está con norepinefrina en dosis alta, adrenalina y vasopresina. Y miren ustedes la circulación terminal. Este paciente estaba en un shock tan severo que estaba haciendo isquemia de territorios límite. ¿Qué me hace pensar a mí que el cerebro está exento de esto? Y que en el fondo esta misma vasoconstricción y este mismo sufrimiento metabólico que estoy viendo en la periferia no se está produciendo también en el cerebro. Y efectivamente este paciente tenía 70 años, venía con un shock séptico severo, tenía un hipodébito, un gasto cardíaco bajo, estaba en falla renal, lo estábamos hemofiltrando y en el fondo lo que le estaba pasando es que el cerebro estaba metabólicamente exigido. Y este enfermo, sin ninguna droga, sin ningún sedante, estaba profundamente suprimido de función cerebral. Y esto solo mejoró cuando su condición global mejoró. Cuando salió de la sepsis, cuando mejoró la perfusión, cuando bajó la inflamación, este enfermo recuperó actividad cerebral y finalmente, eh, fuera de perder el pulpejo del dedo que les mostré, se recuperó. Se recuperó bastante bien. Este es otro caso también de mi amigo Jaime. Esta es una paciente mayor que estaba en un shock séptico. Cuando él la recibió en la UCI, se daba con propofol y estaba en hemofiltración para remoción de material de mediador inflamatorio. Lo primero que hizo Jaime al poner el electroencefalograma es darse cuenta que la tasa de supresión era altísima, que la actividad eléctrica cerebral estaba muy disminuida y que habían repetidos episodios de supresión en la matriz de densidad espectral. Entonces lo primero que hizo fue bajar el propofol como primera medida. Eso no fue suficiente para que la paciente recuperara actividad cerebral normal. Entonces, y este caso lo estábamos conversando nosotros por teléfono, estábamos ahí por WhatsApp discutiéndolo. Lo siguiente que hizo fue poner a la paciente en posición en decúbito supino y tratar de mejorar la presión arterial para favorecer la perfusión cerebral. Y como última medida, disminuyó el flujo de extracción de la hemofiltración. Y eso fue suficiente para cruzar el punto de inflexión y que la paciente recuperara actividad cerebral. O sea, en este caso, el electroencefalograma y la matriz de densidad espectral está siendo un surrogado de la perfusión del cerebro de esta paciente. La paciente se mantuvo bastante estable, como ven aquí, ¿cierto? Hemodinamia bastante estable y esto se condice con una actividad cerebral que también se mantuvo estable hasta que vuelve a suprimir. ¿Por qué? Porque la paciente hizo una arritmia, una fibrilación auricular, una arritmia completa por fibrilación auricular con compromiso hemodinámico y esto fue suficiente para volver a perjudicar la perfusión cerebral y volver a hacer decaer la actividad cerebral. Finalmente, ¿qué es lo que hace Jaime? Cardiovertió a la paciente, ¿cierto? La desfibriló y tras eso la hemodinamia volvió a mejorar y la paciente volvió a recuperar actividad cerebral.
Y eso lo que les demuestra es que este paciente no necesitaba tanto titulación de las drogas sedantes, probablemente no necesitaba mayores sedantes, lo que necesitaba era recuperar su perfusión cerebral y volver a tener una condición metabólica cerebral adecuada para el funcionamiento del cerebro. Este es otro caso, por ejemplo, un paciente joven sometido a una lesión cerebral, una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma silviano, hizo un vasoespasmo severo tratado, tiene una cranectomía descompresiva y estaba en un SAS1 con propofol a 1,5 miligramos por kilo por hora y con una presión intracraniana que estaba adecuada. Y si ustedes se fijan, la tasa de supresión estaba en 4%, que es más o menos el límite que uno debería manejar cuando lo que quieres hacer es es ahorro de consumo energético cerebral. Pero si este paciente tenía una presión intracraniana adecuada, ¿era estrictamente necesario llevarlo a estallido de supresión? Discutible. Probablemente no era tan necesario. Lo mismo acá. O sea, un paciente que tiene una presión intracraniana bien manejada, una PTO2 adecuada y que en el fondo no tiene un conflicto de espacio, no tiene un conflicto de hipertensión intracraniana, la pregunta ¿es necesario tener esto? ¿Tener una actividad isoeléctrica en el electroencefalograma con una tasa de supresión de casi el 52%, que es altísima? Y la respuesta para nosotros al menos es no. Acá tienen otro ejemplo, un paciente con un trauma craneano muy, muy severo. Nuevamente, de nuevo, presiones intracraneanas aceptables, buena PTO2, buena hemodinamia, buena temperatura, bien ventilado, paciente con una sedación adecuada. Y aquí lo que ven es cero supresión, actividad con buenos bordes espectrales, un cerebro que está activo, que no necesitamos, que todos los demás parámetros de metabólicos cerebrales y de inmunización cerebral nos están diciendo que este enfermo no necesita ser llevado a un coma profundo. No es necesario apagar este cerebro porque con la perfusión que tiene y con las condiciones que tiene es capaz de sustentar este nivel de actividad sin mayor desmedro. También el electroencefalograma nos puede mostrar alteraciones metabólicas. Este paciente, por ejemplo, que estaba sin sedación, pero miren el nivel de atrofia, era un paciente con un alcoholismo inveterado, ¿cierto? Que llega con una encefalopatía hepática y viene su registro. Múltiples y numerosas supresiones de la actividad cortical en ausencia de sedación. Este enfermo probablemente para estar ventilado no requería ni propofol, ni midazolam, ni ninguna de estas cosas. Este paciente venía espontáneamente sedado por su encefalopatía. Pregunta súper frecuente, ¿puede esta máquina mirar convulsiones? La respuesta es sí, siempre y cuando sea el giro prefrontal también convulsione, porque en el fondo es lo único que estamos observando. Es importante recalcar que estos equipos no están hechos para hacer diagnóstico, no son electroencefalografía 10-20. Por lo tanto, no es un 32 canales o 64 canales, no me va a permitir hacer un diagnóstico de la actividad eléctrica per se. Pero recuerden que entre el 10 y el 15% de los pacientes que ingresan a cuidados críticos con compromiso de conciencia pueden estar en un estatus. Y no siempre los vamos a sospechar. Pero si el paciente tiene convulsiones, tiene una convulsión generalizada o el frontal al menos está convulsionando, sí lo voy a ver. Y esto nos puede servir. No siempre voy a tener el electrofisiólogo y las máquinas de electroencefalografía formal disponibles todo el tiempo. Pero este monitor me puede ayudar a mantener un estado de vigilancia un poquito mejor. Y les muestro este otro caso de convulsiones que realmente fue espectacular es cortesía de la doctora Vallejos que me lo prestó. Esta paciente presenta esto en la recuperación de anestesia después de una cirugía. Tiene una convulsión súper, súper clara. Lo que estamos viendo ahí es la actividad gamma de la actividad muscular por la convulsión misma, pero lo que estamos viendo acá, en esta espiga de actividad, corresponde a la crisis convulsiva. Esta paciente lo que tenía era un tumor cerebral frontal. Esta paciente tenía un tumor, se vino a operar de otra cosa, de una cirugía traumatológica. No sabían, sus tratantes no tenían el antecedente de esta lesión y la paciente sometida al estrés quirúrgico por una intervención no neurológica, solo el estrés de la intervención fue suficiente para sacarla de balance y para que en recuperación hiciera este cuadro. Y en esta ocasión sí fue posible mirarlo con el monitor de electroencefalografía procesada.
Y finalmente les muestro este caso que es más bien trágico, pero esta fue una paciente que recibimos en un turno, lo recibí en un turno en la UCI junto con el doctor Garrido, que es mi partner de la urgencia en los días martes. Esta fue una joven de 35 años que decidió ahorcarse y que llegó rescatada por la unidad de rescate, la trajo a la unidad de rescate intubada, en paro, sin sedación ninguna, tras un ahorcamiento. Se le hizo un angiotac de cerebro y vasos del cuello que mostraban flujo conservado después de haber sacado el vínculo y de haberla reanimado. Y por ser una mujer joven, con hijos, con una guagua recién nacida y dos niños pequeños, se decidió, algo que podría haber sido muy discutible, pero se decidió igualmente entrar a pabellón en forma como en maniobras heroicas en realidad. Esta paciente va a pabellón, su presión intracraniana de entrada al abrir la dura madre es de 80, se hace una descompresión amplia, pero posteriormente en la UCI no muestra ninguna actividad cerebral. Y tras el tetamné y tras, en fondo, los demás estudios se deciden detener los esfuerzos. A forma de corolario, para cerrar un poco y para terminar, mi mensaje es que nosotros nunca vamos a tener una bola de cristal. El monitor no me puede mostrar el futuro, no me puede decir exactamente qué es lo que está pasando, pero sí me va a dar más información. Y en la medida en que yo tenga esa información, sepa leerla y sepa entenderla y comprenderla mejor para el paciente y el contexto que tengo, mis decisiones van a ser mejores. Y les dejo una reflexión nuevamente del doctor, del maestro Sepúlveda. Los datos, como les digo, no son nada sin sus interpretaciones. Y si bien los datos pueden ser correctos, son nuestras interpretaciones las que con el tiempo se demuestra que son más bien ingenuas. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Tenemos algo, Alejandro, en el panel? No, en el chat no tenemos preguntas de momento. Saludos de, Bueno, saludos de felicitación, excelente charla, pero preguntas hasta el momento no. bueno, nosotros hemos estado discutiendo con el grupo de los residentes estos días con respecto a este tema. Y hay varias preguntas bueno, no sé si ellos van a querer participar aquí ahorita. Aquí ya Diego nos pregunta cómo se ve la muerte encefálica, como en el caso de la señora que falleció. La muerte encefálica la vas a ver como actividad isoeléctrica en general. Ahora, esta paciente no hicimos el diagnóstico con el monitor de electroencefalografía procesada. A esta paciente ni más salir de, o sea, de hecho, antes de entrar a pabellón le pedimos de urgencia a la electrofisióloga que estaba de turno conmigo que ellos hacen el análisis por telemetría. Entonces se le puso inmediatamente el electroencefalograma formal y una de las cosas que nos combinó a meterla a pabellón es que teníamos algún grado de actividad cortical. O sea, podíamos al menos aventurar que algún grado, algún poco de cerebro había por rescatar. Igual que, al menos en Chile por ley, no debe haber actividad eléctrica cerebral y eso debe ser en ausencia de drogas para uno diagnosticar una muerte cerebral, una muerte encefálica. ¿Ya? De nuevo, estos monitores no han sido hechos para eso, no están validados para eso, pero quise mostrarles el ejemplo porque tanto el monitor procesado como el electroencefalograma formal, interpretado por una neuróloga electrofisióloga, eran congruentes. Ambos mostraban lo mismo y fue la misma conclusión. De hecho, la doctora Milán, que fue la neuróloga que estaba conmigo esa noche, nos llamamos casi al mismo tiempo porque estábamos los dos pendientes de la pantalla para tomar la decisión con la paciente. De acuerdo. Tenemos al doctor César Bustos levantando la mano. No sé si Alejo, si le podemos activar audio. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, señor. Buenas noches. Lo primero, agradecer la invitación del doctor Muñiz. Excelente su conferencia. En realidad, su clase. Yo he aprendido un montón.
Yo soy médico infectólogo y trabajo con el equipo de la UCI, de la clínica de la Universidad de los Andes, donde está el doctor Danilo Fischer a la cabeza y trabaja con el doctor Muñiz. He visto varios de estos pacientes y estoy aquí por mi interés. Yo no soy intensivista, pero aunque él dijo al final y puso el ejemplo de las convulsiones, eh, para nosotros siempre es interesante y poder estar un paso adelante en el uso de cierto tipo de antimicrobianos, sobre todo los betalactámicos como las cefalosporinas de cuarta o los carbapenémicos, porque sabemos que muchos de ellos disminuyen el umbral convulsivo. Nosotros casi no utilizamos quinolonas intravenosas, que también tienen asociado este riesgo, pero en pacientes más delicados, ya sea por edad o por antecedentes de convulsiones, esto como herramienta puede ser muy interesante a la hora que nosotros podamos incluso pesquisar, ¿cierto? A un paciente que se está comportando porque está sedado y no vemos una manifestación clara de una convulsión, si pudiéramos incluso estar haciendo, causar una noxa más a este paciente, nos podría ser esto útil. Entonces, a la hora incluso de decidir un cambio antimicrobiano empírico o dirigido, si vemos que esto puede ocurrir en el trazado, doctor Muñiz. Sí, sí, podría, si tú tienes una crisis generalizada, es altamente probable que la veas. Y siendo que en el fondo las crisis secundarias a fármacos generalmente no son focales, sino más bien generalizadas, es posible que la veas. De nuevo, no vas a tener certeza, pero si tú me preguntas entre no tener nada y tener el testigo del frontal, incluso unilateral, ya es más información. Si tu índice de sospecha es alto, entonces la información te sirve. Pero de nuevo, nada reemplaza el juicio clínico. De acuerdo, Muchas gracias. de acuerdo, tal cual. María Vivas levanta la mano. Supongo que quieres ahondar un poquito más con respecto al aspecto de las convulsiones. Sí, sí, señor. Muchas gracias al doctor pues, por el conversatorio, realmente muy interesante. Me llamó la atención ver el proceso de las convulsiones porque se ven muy claras, incluso con la barra. Asumo yo que fue por la ubicación en la que estaba el tumor. Obviamente, pues era en el área frontal, prefrontal del paciente. Si pregunto yo, si hay tumores que están ubicados en otras áreas del cerebro, seguramente se verán diferentes o incluso pueden pasar imperceptibles. Sí. Sí, Ok. si no está al alcance, o sea, recuerda que no todo el trazado, cuando tú ves un electroencefalograma formal, 32 canales, no todas las derivaciones son de la misma morfología y sobre todo no en los diferentes instantes del tiempo. Ahora, por ejemplo, hemos tenido pacientes con accidentes cerebrovasculares con compromiso de la cerebral media y cuando tenemos monitores bilaterales vemos que se cae un hemisferio y lo hemos visto eso. Depende, de nuevo, tienes una pequeña ventanita de una parte del cerebro. Si tu convulsión está en otro lado que no estás observando, desde luego que no la vas a ver. Pero si la actividad es suficientemente generalizada para alcanzar el fragmento de corteza que tú estás observando, claro, lo puedes ver. Listo, doctor. Muchas gracias por la información. Eh, un aspecto que nos da la expectativa de poder mejorar esta capacidad de capturar señales, eh, pues es con el advenimiento de la espectroscopía, bueno, la espectroscopía no, el BIS bilateral, y combinarlo obviamente con otras herramientas de neuromonitoreo no invasivos, ¿no? Mm. No estoy seguro si lo tienes ya disponible, si ya has tenido alguna experiencia, entonces trabajando con 4 canales, no solo 2, y Sí, las señales que podríamos ampliar de lecturas de electros reducidos de 8 canales. mira, nosotros pasamos por más de un modelo. Actualmente usamos Setline de Máximo que tiene 4 canales, 2 por lado.
En general lo combinamos también con el O3, que es el NIRS, la espectrografía de cerca al infrarrojo, para ver oxigenación, y eso es lo que usamos como medida no invasiva. No usamos ANI, lo tuvimos, no lo hemos usado mucho por un tema de costo. A mí al menos me produce curiosidad, no tengo gran experiencia, pero la lógica detrás me gusta y me gustaría probarlo más. Hemos usado pupilometría también. Y bien, y lo otro ya son monitores más invasivos. También hacemos Doppler y todo lo que tiene que ver con flujo sanguíneo. Pero ahora, sistemas con más canales que cuatro, que dos por lado, de estos nosotros al menos no tenemos disponible. Estos son sistemas principalmente pensados para anestesia, pero han ido ganando su terreno en UCI. Alguien puso por ahí que el DCA del BIS, aquí hay que tener cuidado y es correcto. El BIS muestra una señal reducida, sí, pero tú puedes configurar la pantalla para que la derivada principal que te muestra sea el trazado crudo en uno o en dos canales con o sin filtros. Ahora también puedes configurar, uno en general puede configurar cuál es la información que uno quiere que la pantalla despliegue. Los monitores entre ellos, las diferentes marcas comerciales, una de las distinciones que tienen es la capacidad de cambiar las escalas de ciertos valores. Por ejemplo, la escala de voltaje, que Conox y Setline lo permiten, BIS no lo permite. Las escalas de la matriz de densidad espectral lo permite Setline, BIS no lo permite. Eh, y algunos otros valores que te permiten ajustar. Pero ojo, porque el monitor mismo, uno tiene que elegir qué es lo que quieres que te despliegue en qué prioridad. Uno puede agrandar algunos valores y achicar otros. ¿Ya? En ese sentido, a nosotros nos acomoda mucho Setline porque te permite cambiar todo. Pero eso también lo hace a veces más difícil de usar porque te puedes enredar. No sé si eso contesta a ese comentario. De acuerdo. Nosotros la otra tecnología que tenemos disponible es con los monitores de Nihon, eh, en el cual podemos adicionar 8 canales. El- Parte del inconveniente es que la matriz de densidad espectral que genera se construye no en horizontal sino en vertical, entonces creo que eso para muchos clínicos pues le da la orientación espacial, así como lo explicaste, por sí no es tan sencilla y pues tener que leerlo así lo complejiza un poquito más. Pero eso nos da el chance de eventualmente cuando la telemetría completa, un montaje 10-20 full no está disponible inmediato, pues nos da el chance de tener 10 canales y en ese tipo de monitor la descomposición en proporción y en frecuencias absolutas de cada una de las frecuencias también da el valor. Entonces eso también nos ha pues sumado unos datos importantes y sería un símil también del Cered Air, que es un casco, pues que Mm. básicamente es el mismo montaje con 8 canales, pero pues más rápido de hacer porque no tienes que estar colocando uno por uno todos los electrodos, ¿no? Eso es muchísima información y de hecho en el último congreso que hicieron los epileptólogos acá en nuestra clínica, hablaban un poco de eso, de que en el fondo había montajes no con 32 canales, pero sí con bastantes más que cuatro, y la cantidad de información, o sea, el porcentaje de las crisis que podías capturar aumentaba muchísimo. O sea, muchas veces puedes capturar gran parte de la información que quieres ver y eso te permite dirigir tu atención al paciente específico al que quieres estudiar con el montaje completo. En el final del día te permite optimizar un poco, gestionar tu recurso, porque el montaje de 32 canales por electrofisiólogo no siempre vas a tener de libre disposición. Entonces, el poder seleccionar, el tener algo que aumente tu índice de sospecha y te permita decidir a quién pedirle el formal, eso también ayuda bastante. De acuerdo. Te hago una última pregunta integrando un poquito las que han ofrecido y le cedo la palabra al doctor Aliot, que lo ve aquí intenso que quiere participar, y al doctor Fermín también. Con respecto a
¿En qué nos ha mejorado nuestra práctica clínica y si en realidad esto nos ha llevado a no sobresedar los pacientes en la unidad y si esto se puede representar en tu experiencia en que eventualmente el tiempo de estancia en las unidades podría estar menor, el tiempo obviamente de sedación profunda más el ciclo de ventilación mecánica prolongada se nos alarga o se nos acorta o en realidad en esto no tiene nada que ver? ¿Cuál es la opinión? En general, sí. Sí, afortunadamente tengo a la Vicky acá. Vicky, ¿quieres opinar? Nosotros hemos optimizado mucho nuestro uso de fármacos. De partida, hemos visto un gran ahorro en dinero en consumo de fármacos. A pesar de que, por ejemplo, Propofol, que es la droga más cara de los sedantes que usamos, se volvió nuestra droga, el número uno que usamos. O sea, nuestra droga de entrada es Propofol. Y pese a eso, y además usamos Precedex, pero pese a eso, el poder mirar y dosificar en base al electroencefaloprocesado nos permitió ahorrar una cantidad sustantiva de dinero ya el primer año de uso. Ahora, no todo lo que nosotros hacemos en sedación es electroencéfalo. Nosotros aplicamos, por ejemplo, Propofol en TCI con modelos cinéticos, usamos anaconda, usamos halogenado, hacemos algo regional, o sea, hemos ido combinando cosas y adicionalmente hemos ido optimizando nuestro consumo de opioides, por ejemplo. Eliminamos las infusiones continuas de fentanil, utilizamos el fentanil solamente en bolos para procedimientos y mantenemos a los pacientes con esquemas de metadona, por ejemplo, lo que redujo mucho nuestra incidencia de hiperalgesia, de agitación psicomotora por deprivación, y la verdad es que los resultados han sido muy buenos. No los tenemos aún procesados ni publicados, pero créeme que ha hecho una tremenda diferencia. Hemos ahorrado 10 camas. Los pacientes están mucho más estables hemodinámicamente, sobre todo durante las madrugadas. Tú piensas que cuando tú tienes un paciente sobredosificado y has suprimido la actividad del tronco cerebral, su respuesta vasomotora, cronotrópica, producto de la depresión del neuroeje y del tronco cerebral, esos pacientes toleran mucho menos los cambios de posiciones, las interacciones cardiopulmonares, la ventilación mecánica. Entonces, lo que nos pasó es que los pacientes se comportaban más estables también durante las madrugadas y durante las asistencias como el baño en cama. O sea, en verdad hemos tenido un montón de beneficios. Sí, muy buena respuesta ahí, de acuerdo. Alejo, ¿nos podrías ayudar a activarle audio al doctor Aliot Guerrero? Ya está. Adelante, doctor. Vale, muchas gracias y perdón, ahí es que no sabía cómo levantar la mano. No, está perfecto, Primero bienvenido. me presento muy rápido. Mi nombre es Aliot Guerrero, trabajo acá en México, soy de origen cubano, pero trabajo en México y soy neurofisiólogo y epileptólogo y me dedico hace ya algunos añitos al monitoreo con EEG en la terapia intensiva. Y la verdad es que primero es un placer ver a los intensivistas hablando de este tema. Yo no sé cuántos años yo llevo intentando convencer a los intensivistas a meterse en este tema. No creo que sea la panacea, simplemente es una herramienta más en el abordaje del monitoreo neurológico multimodal, pero que es triste que a estas alturas todavía no se utilice tanto, ¿no? Segundo, felicitar al doctor porque nos ha dado una cátedra de cómo llevar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ha dado una cátedra, una clase de análisis de Fourier, y que lo haya hecho. Yo acabo de dar un taller de monitoreo con EEG continuo en el Congreso Mexicano de Medicina Crítica y justamente les decía que yo creo que esta herramienta va a llegar a la terapia intensiva cuando los intensivistas decidan implementarla, no cuando los neurólogos o los epileptólogos decidamos meternos a la terapia. Y yo creo que tienen toda la preparación para aprender a hacerlo. Y usted acaba de dar una cátedra y por lo tanto creo que ha demostrado que perfectamente los intensivistas pueden poder hacer esto en su práctica diaria. Nadie mejor que los intensivistas. Ahora, con respecto a esto, primero me alegro que ya estén volteando a ver un poquito el espectrograma, el DCA.
y no tanto el valor del BIS, porque el valor del BIS surgió para quirófano, para monitoreo de sedación en quirófano, y no funciona igual con un cerebro enfermo en la terapia intensiva. Ya el DCA, Ni mirando el siquiera en el espectrograma, quirófano. exactamente, mirando el Ni siquiera en el espectrograma quirófano. ya es otra cosa. Sin embargo, como quiera que sea, yo creo que hay que ser cuidadoso porque tengo muchos ejemplos de patrones electroencefalográficos que pueden dar patrones similares a cualquier patrón que te puedas encontrar en el espectrograma. Y por mucho que sí, definitivamente tú puedes en el monitor poner el canal del eje crudo y observar y poner la amplitud y el tiempo, yo creo que muchas veces es complicado solamente viendo 4 canales en región frontal tomar una decisión si el patrón del espectrograma es patológico o es artefactual. Entonces, yo creo que el hecho de que ya hayan hecho, de que ustedes, los intensivistas en América Latina, estemos volteando a mirar un poco más de esto, yo creo que demuestra que no solamente hay que ir a estos aparatitos que te permiten monitorizar solamente la región anterior, porque incluso la Sociedad de Neurocríticos en la Sociedad Europea deja bien claro que el BIS no es una buena herramienta para monitorizar el paciente neurocrítico. Yo creo que estos dispositivos que están mencionando, como el SedLine, Ceribel, todos estos dispositivos de EEG rápido que utilizan 8 canales, con 8 canales se ha demostrado que tenemos una sensibilidad bastante alta para monitorizar al paciente crítico y para detectar de un 80 a un 90% de las crisis epilépticas, incluso crisis electrográficas sin correlato clínico en la terapia intensiva. Aún siendo crisis focales, menos de 1% de las crisis focales en los pacientes críticos se originan en la convexidad parasagital, que es lo único que no estaríamos cubriendo cuando hacemos un montaje, por ejemplo, circular. Entonces, con 8 electrodos, yo creo que nos las podemos arreglar muy bien para monitorizar a los pacientes de la terapia intensiva, y con los gráficos de tendencia, no solamente con el DCA. Hay el eje integrado en amplitud, es hoy una de las herramientas fundamentales para el monitoreo continuo con gráficos de tendencia. Yo creo que hay 2 o 3 gráficos de tendencia que, si lo pudieran utilizar en la terapia intensiva, pudieran tener una gran monitorización en tiempo continuo como una herramienta más del abordaje multimodal. Y la verdad es que muchas felicidades, Doc, a usted por la cátedra, y también a la sociedad colombiana por traer estos temas, ¿no? Por traer estos temas aquí a su comunidad. Muchas gracias, Doc. Perdón la molestia. A usted, doctor Guerrero. No, bienvenido y gracias porque no nos conocíamos. Así que bueno, bienvenido a estas actividades que aquí somos todos neuroaficionados de la misma manera. Muchas gracias, Eh, doctor, y muy de acuerdo con su comentario. Somos muy enfáticos en lo que usted dice, de que en fondo esto no reemplaza, no es un aparato diagnóstico y no reemplaza la visión del electrofisiólogo, pero como usted bien dice, o sea, es un poco más de información y interpretada con criterio y con cuidado, es muy útil, sí. de acuerdo. Fermín, adelante. Buenas noches, doctor Cristian. Muchas gracias por su ilustrativa conferencia. Le hago 2 preguntas. Uno, ¿han utilizado el videomonitoreo electroencefalográfico, el electroencefalograma en pacientes con hemorragia subaracnoidea de alto grado en el contexto del cambio de alfa-delta para isquemia cerebral tardía? Y lo segundo, ¿qué patrones han observado en los montajes que ustedes han visto en el videomonitoreo electroencefalográfico en pacientes con delirium? Qué pena, mi nombre es Luis Armin Naranjo, médico bolivariana, neurólogo, intensivista y lidero la parte académica de la Fundación Instituto Neurológico de Colombia. Muchas gracias, doctor. Mire, sí, a ver, nuevo, cuando hablamos de video electroencefalograma es lo que ustedes usan más, que es el montaje 10, 20, 32 canales. En general sí, por supuesto. Nuestra unidad tiene un sesgo bien marcado hacia el neurointensivismo por Danilo, básicamente, que es un muy fanático y un muy experto en neurointensivo. Ahora,
no usamos el electroprocesado en los cintillos que son montajes para otra cosa, no lo usamos con un fin diagnóstico en esas patologías. Respecto del delirium en general, nuestra inclinación es a entender que no existe un delirium, sino múltiples formas de delirium. El delirium para nosotros, como me gusta entenderlo a mí, es un síndrome de desconexión. Entonces, en el fondo es una incapacidad del cerebro de integrar adecuadamente la información. Entonces, ahora, el electroencefalograma no traduce contenido. Yo no puedo leer la mente del paciente, un paciente que, por ejemplo, tiene un ritmo beta o gamma frontal compatible con estar en vigilia o en conciencia conectada, no me permite entender si la capacidad cognitiva del paciente o lo que está pensando o su conducta es adecuado o no. Por ejemplo, nosotros no desechamos las escalas de sedación clínicas ni los test de desempeño cognitivo, porque para el reino de los pacientes despiertos o vigiles es mejor la interpretación clínica y las escalas conductuales, y para el paciente que no es respondedor, que no tiene respuestas conductuales, no se mueve, no adquiere vigilia, no abre los ojos, es más provechoso mirar la actividad directamente, pero no es una cosa o la otra. Yo siento que el delirium es tan multicausal. Por ejemplo, el delirium de un paciente con una alteración metabólica por una falla hepática o renal es muy distinto del delirium de un paciente por deprivación de droga o por una lesión isquémica. Entonces hay que pensar en el fondo que el cerebro puede disfuncionar de muchas formas, y por eso ponía la editorial del doctor Christian White de No Brain is an Island, porque él lo dice así. Es como querer entender todos los shocks iguales. El cardiogénico, el hemorrágico, ¿entiendes? O sea, el séptico. Los cerebros pueden disfuncionar por diferentes razones, y por lo tanto ninguna medida única podría potencialmente solucionar todos los deliriums o todas las formas de delirium que hay. Al menos así lo pensamos nosotros. Muchas gracias, doctor. Vale. Bueno, y ya para ir cerrando, tenemos al doctor Caballero aquí, que también tiene una última pregunta. Así que, doctor Caballero, adelante. Sí, buenas noches, doctor Carrizosa y al doctor Muñiz. Muy interesante la ponencia. Una de las cosas que más me gustó es, pues, obviamente la gran experiencia que tiene en la monitoría de análisis espectrográfico y de encefalografía procesada, y ver todos esos patrones durante tiempo en pacientes con múltiples hipnóticos y opioides. ¿Qué posibilidad hay de compartir esos ejemplos? Y lo otro, nosotros en el grupo, me presento, Andrés Fabricio Caballero, de la Universidad del Valle, Hospital Universitario. Tuvimos una grata experiencia con la monitoría que yo creo que va de la mano. De hecho, en la práctica anestésica tenemos los perfusores inteligentes que ya están combinando SedLine con el ANI, la monitoría de la variabilidad de la frecuencia que lo comentaste. Y en cuanto al ANI, la experiencia que tuvimos es que sugiere una muy buena predicción de definir qué paciente tiene mayor fragilidad que otra, dependiendo de la variabilidad. Es una técnica muy similar a la técnica de espectrografía con análisis de onda. Ellos ya no es Fourier sino Webelet, pero más o menos Sí, el concepto es el mismo. Ver esa combinación fue bien interesante. Desafortunadamente, por el tema de costos, no hemos podido tener esa experiencia tan grande que tiene el doctor en el tiempo, porque por lo que veo tiene varios monitores en su unidad, ¿no? No solamente tiene la capacidad de uno, creo yo. no, tenemos varios. De hecho, nosotros tenemos 6 camas y hemos tenido 6 enfermos con monitor. Le robamos un par al pabellón, pero generalmente tenemos 4 al menos.
Ya, en ANI no ha tenido mucha experiencia, ¿cierto? Me comentaba. Poquísima, lo tuvimos un poco, un tiempo, pero, pero la verdad es que todo esto tiene que tiene que cruzar la barrera del costo, entonces hemos ido conquistando cosas de a poco. Pero a mí me sigue atrayendo el usar el ANI. Y qué divertido, porque poca gente le conoce la transformada de Wavelet, pero sí, efectivamente Sí. es como un Fourier que modula en el tiempo. Es súper interesante ese análisis matemático. Sí, Eh, se supone que es más exacto y es sí, pues más moderno, ¿no? Entre comillas, pues, sí, porque ya todo esto lleva bastante tiempo, sino que se ha visto la aplicabilidad clínica ahora en los últimos años. sí, Esa experiencia, Dani, fue multicéntrico. De pronto usted ha oído, el que más ha escrito de Ani es Cristian Aragón. Tuvimos la sí, Aragón. oportunidad de tener eh, eh, la, la población de pacientes, aportamos un porcentaje importante aquí en el hospital universitario y pues tuvimos esa observación, ¿no? Lógicamente para hacer una conclusión se necesitan muestras mucho más grandes. El paper está ahí en la red, en Science Report, creo que es donde salió. Fue bien interesante la experiencia y sobre todo ver desde el inicio qué pacientes se nos íbamos a comportar más frágiles y qué pacientes tenían una mayor porcentaje de mortalidad, siendo lo que nos sugirió más exacto que las escalas que comúnmente tenemos de pronóstico por lo general. Mm. Yo soy anestesiólogo de formación. Me formé, tengo una mención en intensivo, pero mi primera formación es en anestesia. Y respecto de fragilidad, el profesor Sepúlveda ha escrito muchísimo al respecto. eh, Sobre todo, ahí no solo entra en juego, no solo entra en juego la monitorización electroencefalográfica o la variabilidad de los monitores, sino también la velocidad o la tasa con la que administramos las drogas. Una de las cosas más impresionantes que ha mostrado el doctor Sepúlveda es que la misma dosis de la misma droga en el mismo paciente, pero a velocidades distintas, producen efectos distintos. Y por ejemplo, con Propofol, cuando tú haces una inducción lenta o ultralenta, la densidad, el poder alfa o la densidad alfa de un cerebro añoso frágil es idéntica a la de un paciente joven. Sobre todo cuando tú normalizas la señal. Y eso es tremendamente impresionante porque después de que aparecieron los trabajos como de Brown, como el The Aging Brain, que en el fondo mostraba que los pacientes sobre 80 años, en la inducción anestésica, ya casi el 80% hacían estallido de supresión. Lo que vino después es que el doctor Sepúlveda mostró que en esa misma población de pacientes ultrañosos, muy frágiles, haciendo inducciones lentas, la tasa de supresión era cero, la incidencia de supresión era cero. Y los pacientes sometidos a test de MoCA postoperatorio no tenían deterioro cognitivo. Entonces, de nuevo, no es solo mirar, sino que actuar en concordancia con lo que estás mirando. Porque el cerebro es una estructura delicada. Uno no puede llegar y golpearlo con un mazo y dormir al enfermo como quien le pone un palo, un garrotazo en la cabeza a alguien. Entonces, el verdadero provecho de todas estas máquinas es el modular nuestra forma de actuar, de cómo interpretamos los registros, de cómo administramos las drogas y de cómo jugamos la dosis, cómo titulamos, cómo cambiamos nuestra dosificación. Es tremendamente interesante eso. Así es, doctor. Muchas gracias. No sé si de pronto deja su correo para lo que le dije de posibilidad de compartirnos esos Sí, patrones espectrográficos en esos pacientes críticos tan interesantes que mostró. sí, mira, hemos hecho como una recolección informal. No tengo una biblioteca per se, o sea, tengo un montón de registros, pero sí hacemos tenemos varios grupos tenemos un grupo de WhatsApp y compartimos casos y todo, pero encantado de colaborar, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carrizosa. Señor, ustedes. Bueno, doctor Cristian, pues
nos convirtió esto en una mini masterclass, así que lo felicito. Muchas gracias por compartirnos, por tomarse el tiempo. Vamos ya pues prácticamente 2 horas aquí todos conectados, pendientes, así que eso habla de una muy buena actividad académica y de una al nivel de aprendizaje seguramente para todos. No sé si allí haya visto el chat, pero bueno, hay muchos mensajes también adicionales de felicitación y de comprensión de muchos conceptos que en realidad son complejos, eh, especialmente las personas en formación que están todavía intentando eh, acercarse a todos estos procesos y ven la fórmula de la transformada de Fourier y ya uno como que mentalmente se bloquea y no avanza, ¿no? Se la bypasea y entonces pues se hace uno una escotoma mental allí con este tipo de cosas que creo que es lo que superamos hoy con completa seguridad. Así que de nuevo pues le agradezco a todos obviamente por sus preguntas, por acompañarnos, por estar pendientes pues de las actividades, de todo lo que hacemos en conjunto las personas que nos gusta Neuro. Y bueno, espero que nos veamos entonces en Buenos Aires en un par de días. Muchas gracias, Jorge. Que esté muy bien todo. Muchas gracias. Bueno, Hasta feliz luego, noche a gracias. todos. Gracias. Buenas noches.